Muy buenas noches tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios en esta tarde ya, o ya casi noche, son las 7. Damos gracias a Dios porque vamos a poder transmitir esto y sé que algunas personas nos estarán mirando. Un saludo grandísimo de la Iglesia de Cristo en Palatine. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante que concierne a toda persona creyente y a personas no creyentes también, para que usted se afiance un poquito en las cosas que Dios tiene para usted. Damos gracias a Dios porque podemos ya dar inicio, así que un fuerte abrazo, un buen saludo a mi hermano Simón, que se están allí ya uniendo a escuchar la palabra de Dios. Como dije, tenemos un tema muy bonito, muy bueno, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos atiende. Reciban un gran saludo de parte de su amigo y hermano Pastor Guillermo Reyes de la iglesia de Palatine en Illinois, y estamos aquí ya transmitiendo, viendo realmente que el tiempo es maravilloso para estar en casita con aire acondicionado, ya que los calores se han venido bastante fuertes, pero Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Él es lo que nos da, es lo que recibimos, porque realmente nuestro Dios es maravilloso. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanos Bustamante, hermano Guevara, hermano Simón, todos sean bienvenidos. Damos gracias a Dios porque allí veo que se están conectando, y algunos más posiblemente ya están allí esperando la transmisión de esto. Bueno, hoy en nuestro estudio vamos a hablar de las escrituras que nos informan correctamente. Ese es el tema general. Paramos una semanita nomás por la cuestión del Día de los Padres, pero ya estamos tomando otra vez estos estudios porque ese es el tema general, hablar de las escrituras que nos informan correctamente. Hoy, sacado de este tema, hay 6 pasos muy importantes que quiero compartir con ustedes. 6 pasos para la salvación que nos afirman, que nos sostienen, que nos ayudan a verlo de esta manera. Voy a nombrar uno por uno de estos pasos. Vamos a estar mirando las condiciones de la salvación. Ahora, las condiciones de la salvación, o sea, son las cosas que Dios pone para nosotros, para la salvación, para alcanzar la salvación, para tomar pasos hacia la salvación que hemos adquirido de parte de Dios. Vamos a mirar la reconciliación por la salvación. La justificación es el tercero. También la regeneración, que es muy importante, la regeneración en nosotros. ¿Sí? Y luego estaremos mirando la santificación y por último la gracia. Estos 6 pasos los vamos a estar mirando quizá en el transcurso de 2 o 3 semanas, porque abarca bastante. Es un estudio maravilloso donde nosotros podemos estar mirando de esta manera. Bien, vamos a dar inicio leyendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, una historia que muchos de ustedes, hermanos, ya conocen, sobre Pedro cuando estuvo en la cárcel de Filipos. Entonces, vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña del versículo 16 al versículo 40? Espero tengan su Biblia a la mano, estén ahí listos. Perdón, Hechos capítulo 16. Sí, del versículo 26 al 40. Hechos 16, verso 26 al 40. Como dije, es una historia muy bonita que ya muchos de ustedes conocen. La palabra de Dios dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se le soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repito el verso 30.
Y sacándoles les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, perdón, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue el día, los magistrados vieron a los alguaciles, mandaron a los alguaciles a decir, suelten a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber a estas palabras a Pablo, mas los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchar en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber las palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndoles, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra que hoy vamos a escudriñar y este estudio, Señor, que nos enseñan 6 cosas importantes para la vida cristiana nuestra, Señor. Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por aquellos que están escuchando esto, Señor, que sea de edificación, que aquellos hermanos y hermanas, personas que nos ven, Señor, puedan realmente ellos estar atentos a tu palabra y a las cosas que importan para la vida espiritual y sobre todo, Señor, para la vida eterna. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo ruego. Amén. Bien, decía al principio que algunos de ustedes ya conocen esta historia. El apóstol Pablo y otro personaje que se llamaba Silas fueron puestos en la cárcel en Filipos, la ciudad de Filipos. Ah, y pues teniéndolos presos después de verlos golpeado y maltratado, pues Dios hizo algo maravilloso. Dios provocó un terremoto, el cual se manifestó y así los hombres, el presidiario cuando ve las puertas abiertas, las cárceles abiertas, creyó que se le habían escapado los presos y cuando a alguien se le escapa a los presos o comete un error, pues es mejor que se quite la vida porque lo van a torturar, lo van a hacer más malo. Pero Pablo hizo un milagro maravilloso allí, o Dios hizo un milagro a través de Pablo allí, en decirle, no, no te mates, no te hagas daño, aquí estamos todos. Qué bonito, pero el verso 30 es el verso que nos incumbe en esta noche para pensar, donde esta persona dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, vamos a estar escudriñando cada uno de estos 6 pasos que van a venir. Ya es entramos aquí en la condición de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahorita lo vamos a mirar. Después vendrá la reconciliación que Jesús hizo por nosotros y ante quién. Viene la justificación, que esto es muy importante, que nosotros lo escudriñemos. La regeneración que debe de haber en nosotros, ¿sí? Y la santificación o la vida santa que debemos vivir para con Dios y lo que Él nos demanda. Y al último miraremos la gracia. Si usted se fija, todas son la. Bien, entonces ya hemos leído y este verso 30 es un verso importante. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O ha pensado en alguna ocasión usted que nos oye por primera vez, segunda vez, tercera vez, quizás está siguiendo este video de algún lado, de alguna manera se lo están compartiendo? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Salvos de la ira venidera de Dios, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí? Si no lo ha hecho, yo le animo a que se haga esa pregunta. Ojalá se la hiciese. Bien, las condiciones son simples, que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.
tú y tu casa, le dice el apóstol Pablo. En el verso 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, fíjense cómo está aquí la condición de creer primeramente en Jesucristo para la salvación y alcanzar la vida eterna, y así poder nosotros estar seguros de que al salir de esta vida tenemos otra vida mejor con Dios, a lo que todos quisiéramos estar en el cielo algún día. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿sí? Y vamos a estar mirando el libro de los Hechos ahorita. Si usted tiene su Biblia, yo le pido que la mantenga con usted, porque vamos a estar mirando varios pasajes importantes de este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, así le llaman a este libro, los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a mirar en el capítulo 3, versículo 19, algo que nos llama la atención con respecto a las condiciones de la salvación. Capítulo 3, verso 19, que dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, mire qué interesante. Aquí surgen dos preguntas o dos palabras importantísimas. Y es que nosotros debemos de mirar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero a través de un arrepentimiento. O sea, debe de haber un arrepentimiento. Esto es lo que está diciendo este versículo 19. Así que arrepentidos. Hay que arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Hay que arrepentirnos ante Dios porque tenemos un pecado en nosotros original que nos impide que nosotros tengamos una relación con Dios. Ahora dice, arrepentíos, y luego, ¿qué dice la siguiente palabra? En ese mismo versículo dice, y convertíos. Conviértase a Dios. No convénzase de que existe Dios. No convénzase de que la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, o que la iglesia donde uno está es la iglesia correcta, la verdadera. No, conviértase a Dios y Dios le mostrará el camino de lo que usted debe de seguir haciendo. Pero hay que convertirse. Y dice al último, para que vengan tiempos de refrigerio. En ese mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, unas 2 páginas enseguida posiblemente, ahí en el capítulo 8 estamos mirando en el versículo 22 un pasaje que nos refuerza estas condiciones. Primeramente, arrepentirse y convertirse para que vengan tiempos de refrigerio. Si usted quiere tiempos buenos, si usted quiere que tenga, porque, mire, la vida es sufrimiento, es dolor, son penas, es trabajo, es muchas cosas, es mucha presión, es muchas cosas que vienen a la vida, pero a veces queremos tener un desahogo, un descanso. Y esos tiempos de refrigerio solo vienen, esos se llaman tiempos de refrigerio que solo vienen de parte de Dios. No lo merecemos, pero por su misericordia, Dios hace estas cosas con nosotros. 8:22 dice de la siguiente manera, arrepentíos pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí Pablo está teniendo un enfrentamiento con una persona que está pidiendo algo que no debe pedir. Si usted quiere leer todo el capítulo, ahí se va a dar cuenta. Entonces lo condena, prácticamente se condenó la persona con esta acción. Pero entonces Pablo le dice, le da una oportunidad, le da la oportunidad de escuchar y entender que lo que él estaba pidiendo era incorrecto. Entonces le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, o sea, de lo que estás pidiendo, o de lo que has pedido, o de lo que estás queriendo hacer. Y ruega a Dios, dice. Dice, nosotros tenemos que rogar a Dios por las cosas que a veces hacemos incorrectamente, pedirle a Dios, rogarle a Dios por ello. Entonces, y quizás seas perdonado. Ahora, todavía fíjese que hay un quizás para cuando uno pide perdón. Entonces, uno tiene que asegurar su salvación. Esta es una condición de nosotros para la salvación. Hay que asegurar esto, de que estemos bien con Dios. Quizás seas perdonado, dice el pensamiento de tu corazón, le dice el apóstol Pablo. Entonces, uno tiene que tener seguridad. El Señor dice que debemos tener seguridad. Capítulo 17 del mismo libro de los Hechos.
El mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 30, dice de la siguiente manera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Dios lo manda? Porque lo que hicimos o lo que hemos hecho, lo hicimos por nuestra ignorancia, es lo que está diciendo este versículo. Ahora, a veces a uno vuelvo y repito, esta palabra es una palabra bien importante que surge en muchas partes de la Biblia. Todo lo que hicimos incorrectamente fue ignorancia, ¿sí? Y en este versículo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia en que vivimos, dan, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y cuando dice hombre, claro, también se refiere a la mujer, porque son los dos seres que Dios creó, ¿sí? Para tener una relación con ellos. Dios manda, ya no vivir en la ignorancia. Versículo, capítulo 20, una página adelante, en el capítulo 20, verso 20 y 21, dice de la siguiente manera, y como nada que fuese útil he rehusado anunciaros y enseñaos públicamente por las casas. Ahora, esto es lo que hacía Pablo, enseñaba a la gente por las casas, por donde él en las sinagogas, donde él tenía oportunidad, en las calles, en donde él pudiera, lo enseñaba. ¿Qué cosa? Verso 21, testificando, dice, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra condición. La fe nuestra debe de estar basada en Cristo Jesús, por medio de Dios. La fe nuestra debe estar basada en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios es por fe. De la fe viene para con nuestro Señor Jesucristo. Es una condición. Si no lo hacemos correctamente, entonces estamos realmente nosotros, pues no haciendo lo correcto. Hay que poner nuestra fe solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro medio para que nosotros recibamos de parte de Dios este arrepentimiento, porque se nos está anunciando constantemente, lo escuchamos de predicadores, lo escuchamos por la radio, por la televisión, de muchas maneras escuchamos la palabra de Dios, que se nos testifica acerca de que a través de Jesucristo podemos obtener nosotros el arrepentimiento. Mire, ahora vamos al libro de Marcos. El escritor Marcos, en el capítulo 1, está hablando el mismo Señor Jesucristo a nosotros. ¿Sí? Y él nos habla de esta manera y diciendo, dice el Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es lo que nosotros predicamos, los cristianos, el Evangelio. Pero debe de haber un arrepentimiento. Esta es una condición del arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento, ¿sí? Porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Así que si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, estamos teniendo una relación con Dios ya. Pero debe de existir el arrepentimiento en nosotros. Yo le animo a que piense mucho en esta palabra de condición sobre el arrepentimiento para la salvación. Es muy importante. Esas son condiciones para la salvación, el arrepentimiento. Hay que arrepentirnos. Hay gente, yo he oído muchas veces expresiones de personas que dicen, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. No me arrepiento de nada. Bueno, está bien, ni modo. Quizá no ha llegado todavía a esa persona la palabra de Dios a tocar su corazón a través del poder del Espíritu Santo y por la palabra. Quizá no ha entendido, quizá le han dicho, pero ya, ¿para qué? No tengo. Otros dicen, ya cuando esté viejito, ya cuando haya pasado muchos años, entonces me arrepiento, ya cuando ya no pueda con mi vida, me arrepiento. Qué triste. Bueno, y en Mateo, el evangelio anterior a este de Marcos, allí luego unas páginas atrás, en el capítulo 21, dice Mateo 21, 32 de la siguiente manera. Mateo 21, 32. Dice así, mismas palabras del Señor Jesucristo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Está hablando de Juan el Bautista,
¿sí? Cuando él vino a anunciar que vendría el Mesías y que se arrepintieran y todo esto, y la gente, algunos se arrepentían, se bautizaban con Juan, porque él vino a pronunciar y a enseñar el bautismo. Y luego dice, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Publicanos y rameras, gente mala, gente pecadora, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y vosotros viendo esto, hay personas que miran a hombres y mujeres malas, que hicieron lo malo, que han hecho lo malo, que hemos hecho lo malo. Entre ellos me cuento yo. Hemos hecho lo malo. Y nos dice, mira, este ahora se cree muy santo. Ahora ya va a la iglesia. Ahora ya trae la Biblia. Ahora ya habla de Dios, cuando antes era, uy, esto, si pudiéramos decir a veces lo que dicen de nosotros, y está bien, tienen razón, pero es que vimos en otros el arrepentimiento. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Si nosotros vemos, nosotros vamos como estas rameras y estos publicanos eran ladrones, eran considerados ladrones. Y entonces dice, van ellos delante de vosotros. Viendo esto, no os arrepentís pues para creer. Si ya ves que otros se convierten del mal camino, tú tienes esa oportunidad también de convertirte arrepintiéndote. Es una condición que tienes que manifestar. Bueno, el libro de los Hebreos, un libro muy hermoso que está antes de Santiago, a quien estuvimos estudiando unas semanas atrás. El libro de los Hebreos también, en el capítulo 6, verso 1, dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de fe en Dios, no echando las obras muertas del arrepentimiento. Hay personas que lo hacen de una manera diferente. Miren, yo quiero leer una versión diferente que habla sobre este mismo punto, porque a veces no lo entendemos lo que quiere decir. Entonces tenemos que buscar la manera a veces de buscar y encontrar qué es lo que está diciendo la escritura en eso. Allí en el libro de los Hebreos, en otra versión bíblica, ahora cuando hablamos de versiones de la Biblia, ay Dios mío, no es que haya cambiado la Biblia, no, la Biblia no cambia, no cambia para nada. Lo que pasa es que son versiones de expresiones diferentes para mejor entendimiento en las personas. Sí. Hebreos 6.1 en otra versión dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. O sea, nuestra vida se va perfeccionando con el tiempo. No vamos a cambiar de la noche a la mañana todos, pero tampoco podemos usar la excusa de decir no soy perfecto. Nadie es perfecto en este mundo, pero podemos ir transformando nuestra vida. Es otra de las cosas que son una condición que Dios nos pide. Dice, dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas. Hay personas que siempre quieren tener lo mismo, que les estén dando lo mismo, la misma enseñanza, la misma enseñanza. No, hay que madurar, hay que crecer, hay que conocer más a Dios, hay que profundizar en Dios. Que se nos dieron acerca de Cristo. Y no sigamos hablando de las cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Esto es lo que está diciendo la versión de Hebreos que leí ahorita en el capítulo 6. Por tanto, dejando los rudimentos, dejemos esas cosas de las primeras enseñanzas, maduremos, crezcamos. Es una condición de la salvación, porque si no, de otra manera no crecemos en Dios, no maduramos en Dios. Mira, lo quiero llevar a otro versículo en el libro del escritor Lucas. Lucas está antes del Evangelio de Juan, que también es otro evangelio. Y en Lucas capítulo 13 hay una enseñanza a esto, sobre el arrepentimiento, que es muy importante, porque es una condición para la salvación, arrepentirse. Hay que arrepentirnos de todo lo que la Escritura nos dice. Hay muchas expresiones y en toda la Biblia vamos a encontrar estas expresiones y nosotros tenemos que pensar qué está diciendo Dios ahí para yo alcanzar mi vida
perfecta en Dios el día que yo llegue a su presencia. Lucas capítulo 13, versículo 3 y el 5. Dice, y es Jesús hablando una vez más. Os digo, no antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y el versículo 5 lo dice de la misma manera. Dice así, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá dice, todos, todos, o sea, todos pereceréis igualmente. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer como aquellos que nunca quisieron arrepentirse, que no quisieron tener ni siquiera una relación con Dios de ninguna índole. Y eso es triste porque la oportunidad la tenemos mientras escuchamos la palabra de Dios. No vamos a poder llegar a la presencia y decir, Señor, no, yo nunca oí de ti. Yo no sabía quién tú eras, Señor. A mí nunca me habló nadie. Yo estoy seguro que siempre hay alguien que nos quiere hablar. Hay alguien que siempre está interesado en hablarnos. Dele oportunidad a Dios. Dele oportunidad. El Señor quiere tener una relación con nosotros. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo que lo haga. Romanos 2, versículo 4, dice de la siguiente manera, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero dice, no menosprecies. Esta es una condición que Dios nos pone. Tengamos cuidado de no menospreciar, escuche bien, las riquezas de su benignidad, las riquezas para cuando Él venga, para cuando Él regrese, lo que Él nos va a dar, lo que Él nos va a proveer, lo que Él nos va a donde Él nos va a llevar y vamos a vivir bien. Tiene que mirar esto de una manera así. Sí, dice, ignorando que su benignidad nos guía. Otra vez usa la palabra ignorando. Esta palabra se repite muchas veces y nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios. Ahora, todo esto se hace por la fe verdadera que el hombre pone en Dios. Y usted debe de poner su fe en Dios. Así, usted tiene una reconciliación con Dios. Mire, en Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo hemos leído y lo hemos visto, donde dice la palabra de Dios, que Dios dice de tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego después el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con Él, por Él. Verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando ya uno no cree, no está poniendo uno su fe en Dios. Dios quiere que por fe creamos. O sea, ¿qué es fe? La Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe que tenemos es que esperamos de los cielos a Jesucristo. No lo hemos visto, esa es nuestra convicción. No lo hemos visto, pero sabemos que volverá. Él lo prometió y volverá, porque si Él resucitó y volvió a la vida, nos volverá a la vida aunque estemos muertos. No hay nada imposible para Dios. Y estas son condiciones que nosotros debemos de analizar para que crezcamos en la fe. Sí, muy bien. Son pasajes importantísimos. Juan 5:24 dice de la siguiente manera, también un pasaje que nos insta a ello. En el verso 24, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mis palabras y cree, esto es creer, es poner la fe en el Señor, y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, esa es la convicción que nosotros tenemos. Hemos pasado de muerte a vida. No, aparentemente estamos vivos, pero andamos muertos. ¿Por qué? Muertos espiritualmente, porque no tenemos una relación con Dios y una persona no tiene relación. Pero por fe creemos que si creemos en Jesucristo y le recibimos, tenemos vida eterna en Cristo. Le animo que mire las cosas de esta manera. Es la fe. Efesios nos dice un poquito sobre eso. Ahí el libro de Efesios es otro libro importante de las Escrituras. Y en Efesios capítulo
2, verso 8 y 9, mire, dice de la siguiente manera. Lo quiero llevar allá, a Efesios 2, donde la escritura dice en el versículo 8 y 9 de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, o sea, porque creímos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, no es algo que nosotros nació en nosotros, Dios lo puso en nosotros porque nos ama. Si usted está siendo perseguido, por así decirlo, para que escuche la palabra de Dios, para que ponga atención a las cosas de Dios. Si alguien le está hablando, si le habló otra persona, si se cambió de ciudad y otra vez le vuelven a hablar de la palabra de Dios, si usted se mudó a donde sea, si usted se cambió de domicilio, pero alguien le está hablando en su trabajo, en el tren, en el camión, en donde sea, es Dios que está detrás de usted. Le está dando una oportunidad de que se arrepienta. Ahora, esto no es para todos, ni siempre va a estar Dios detrás de nosotros. Pero aquí dice bien claro, porque no por gracia, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces personas creen que por lo que hacen, o porque son buenos, no le hace daño a nadie, porque dan limosnas, porque tratan bien a la esposa, los hijos, trabajan, no roban, no toman, no esto, no lo otro, no aquello, no, esas son obras. Y él dice, no por obras, no por obras. El apóstol Santiago, el libro de Santiago habla sobre este asunto de una forma muy clara, pero ese no es el tema. El tema es que ahora nosotros, por la fe, estamos depositando nuestra confianza en Dios para el arrepentimiento. Y en Gálatas, 2 páginas atrás, en el capítulo 3 y el versículo 26, mira lo que dice. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si crees en Él, todos los que creen y depositan su fe. La gente a veces toma este pasaje como, como todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. No, debe de haber un arrepentimiento y el arrepentimiento es creer en Dios por fe, creer en Jesucristo por fe. O sea, creer es tener fe. Hay que tener esas convicciones y esa certeza de que si morimos, iremos a la presencia de Dios. Hágase esa pregunta, hágasela. Y si no, compártelo con alguien y pregúntele si iría al cielo. Por la fe en Cristo Jesús, cuando aceptamos las condiciones de la salvación. Recuerde, es tu fe, recuérdalo, es tu fe que te ayuda a que tú creas, a que tú crezcas, a que tú madures en las cosas de Dios, a que tú seas una persona espiritual, una persona de Dios, que amas el estar involucrado en las cosas de Dios. Qué bueno que así fuese siempre. Ejerce la fe, o sea, ponla en acción. Ejerce tu fe en el Señor. Esto es el primer paso para las condiciones del arrepentimiento, de la vida en Cristo. Te animo a que pongas mucha atención a ello. Sí, no quiero ir tan a prisa con este estudio porque no tenemos prisa. Si Cristo viene pronto, pues nos vamos con Cristo. Pero vamos a tomar este estudio hasta aquí, si es posible, para que meditemos un poquito en realmente en que nosotros debemos ver las condiciones de la salvación para el arrepentimiento. Si ya te arrepentiste, qué bueno. Si ya le entregaste tu vida y tu corazón a Jesús, qué bien. Déjame decirte, es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Yo te animo. Si tienes un amigo, hermano, hermana y un vecino, una vecina, qué bonito es cuando uno oye el testimonio de que mi vecina fue la que me habló de la palabra. Mi vecina me llevó a la iglesia y gracias a ella ahora soy salvo. Cristo llegó a mi corazón y me redimió. Aleluya, gloria a Dios, cuando cosas así suceden. Pero es que hubo un arrepentimiento. Ahora, hay que estar no convencido, sino convertido verdaderamente, para que vengan tiempos de refrigerio en nuestras vidas. La vida es cruel, esta vida es mucho sufrimiento, mucho dolor, pero esto solamente es el primer paso para las condiciones de la salvación al arrepentimiento de la vida en Cristo. Yo te animo en el nombre del Señor Jesús, que estés meditando en esto,
Si tú grabas esto, lo tienes grabado, vuélvelo a oír. Para que si no entendiste algo, pues a ver, busque los pasajes y encuentres en ello realmente la fortaleza que te es buena para que tú crezcas más cada día en Cristo Jesús. Este es el primer paso importante que quiero enseñarte de lo que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras nos enseñan a nosotros correctamente para estar fortalecidos, Señor, en el pecado, fortalecidos en la salvación y dejar el pecado. Si estás en pecado, yo te animo que lo confieses a Dios y te arrepientes. Busca un hermano cristiano que te guíe cómo hacerlo. Si no te arrepientes, pues ni modo. En Jesucristo hay la oportunidad. Habrá consecuencias cuando uno no se arrepiente, cuando Dios le da la oportunidad. Y aún cuando uno se arrepiente y vuelve a la vida anterior, también hay consecuencias, porque una vez que nosotros damos un paso adelante en las cosas de Dios, debemos ser fieles. Mateo 24:13 dice, sé fiel hasta la muerte, te daré la corona. El que persevere hasta el fin será salvo. La vida es una perseverancia. Toda persona lo necesita. Toda persona que no acepte la salvación, como dice San Juan capítulo 3, verso 18, ya ha sido condenada. Acepte la salvación que Dios te ofrece. ¿Sí? Busca un hermano, un vecino, alguien que conozcas tú como cristiano y dile, ayúdame en esto, yo quiero saber, porque la salvación es muy importante de tu alma. La semana que entra vamos a mirar el segundo paso, que es la reconciliación. La reconciliación, muchos de ustedes entienden esa palabra. ¿Por qué me voy a reconciliar con mi vecino? Algo le hice. De ahí vamos a hablar la semana que entra sobre ese asunto, sobre la reconciliación. Y cuando hablemos de la reconciliación, vamos a mirar puntos importantes, pasajes importantes. Ya hemos visto hoy el arrepentimiento. Le animo a que esté pensando en ello. Le animo a que vea que hay consecuencias para la salvación. Uno tiene que mirar las condiciones que Dios pone para la salvación. Uno las tiene que examinar. Sí, no es que sea algo difícil, sino que es algo que usted y yo podemos llevar a cabo en Dios. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo que esté pensando en esto. Estos estudios nos ayudan. No hay prisa. Vamos a mirarlos conforme Dios nos permita el tiempo y vamos a ver estos 6 pasos que son importantísimos. O sea, la próxima semana le animo a que estemos juntos aquí mirando qué es este paso segundo, el segundo paso, la reconciliación. ¿Con quién y por qué debe de haber una reconciliación? Que Dios nos bendiga, que descanse. Vamos a orar para dar gracias por su palabra al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que lo que hemos oído tenga sentido en nuestra vida para así nosotros, Señor, caminar contigo siempre y estar, Señor, atentos a las cosas que tú nos pides, Padre Santo. Gracias por tu gran amor, Señor, para con todos nosotros, tus hijos, tus hijas y aquellas personas, Señor, que se están acercando por este medio para escuchar tu palabra, Señor. Si hay alguien, Señor, bendice su vida, fortalece, permite que los hermanos, Señor, compartan, Señor, que ellos mismos enseñen, que les envíen estos videos a las personas que ellos consideran que deben alcanzar salvación, Señor. Que no seamos egoístas para con los que no tienen salvación, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor. Y da paz y descanso en esta noche a todos y cada uno de mis hermanos en sus hogares y sobre todo cuando vayan a descansar, Señor, para mañana iniciar un nuevo día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada quien. Si hay alguna necesidad, Padre, tú la conoces. Sé con esta persona. Escucha de su corazón su necesidad. Por Jesucristo te lo ruego. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una linda noche, que descansen, que haya mucha paz en sus hogares y cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando de esta pandemia, porque el tiempo es malo y los tiempos son difíciles, pero si nosotros hacemos las cosas correctamente y obedecemos, todo va a estar bien. Que Dios me los bendiga. Amados hermanos de la Iglesia de Cristo en Palatine, a todos bendiciones por igual y buenas noches. Hasta luego, queridos hermanos.